Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Este martes desde nuestra parroquia de la Niña María, siempre con el anhelo de llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde se encuentren, también mientras van de camino o si están en el lugar de trabajo, en fin, el espaciecito que saquen en la jornada para escuchar la poderosa palabra de Dios, para meditarla un poco, para sacar esa enseñanza que el Señor tiene cada día para dirigirnos. El deseo es que la bendición del Señor llegue a ustedes, que este día y esta semana que en nuestro país prácticamente estamos comenzando, sea llena de la gracia, del amor, de la presencia, de la providencia de nuestro Dios que es tan bueno con nosotros. Vamos a pedirle su Santo Espíritu para que nos dé esa sabiduría de la que nos hablaba el domingo pasado en las primeras lecturas de la Santa Misa, ese don del discernimiento para que actuemos siempre de acuerdo a su querer y a su voluntad, aprendiendo lo que en su palabra nos quiere transmitir. Para este día, el Evangelio propuesto para la Santa Misa está al final del capítulo 19 de San Mateo, los últimos versículos del capítulo 19 de San Mateo, es decir, del 23 al 30. Dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo se los digo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Cuando oyeron esto, los discípulos quedaron asombrados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús le contestó: les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, madre, hijos o tierras, por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos lo que meditábamos en el día de ayer. Es el Evangelio inmediatamente anterior al que acabamos de escuchar, cuando aquel personaje se le acercó al Señor para decirle: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? Y el Señor le dice: hay que cumplir los mandamientos, pero también hay que seguirme, dejarlo todo para seguirme, dice el Señor. Y meditábamos nosotros ayer un poco al respecto, insistiendo en que ese dejarlo todo no es desprendernos de las cosas tirando la casa por la ventana o, como diríamos en un lenguaje muy nuestro, tirando todo a la jura. No se trata de eso, sino de teniendo las cosas materiales, teniendo lo que en nuestro mundo vemos a nuestro alrededor, pero Jesús siempre en el centro, que el Señor sea el centro de nuestra existencia. Dice la palabra que aquel personaje que se acercó al Señor se fue cabizbajo, se fue triste, cuando el Señor le mostró que era exigente aquello del seguimiento. Y es por eso que continúa hoy el Señor diciendo, después de ver a aquel personaje irse triste y cabizbajo, cuando el Señor le exige renunciar a todo para seguirlo, cuando el Señor dice a sus discípulos, viendo aquella escena: qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. La hemos meditado en otras ocasiones.
materiales. El Señor no está hablando tanto de el que tenga bienes materiales, entonces no se va a salvar. Les he dicho yo a ustedes a partir de la palabra de Dios en otras ocasiones que no es una operación matemática exacta. Si tienes bienes materiales no te vas a salvar, si no tienes nada te vas a salvar. No, no es tan sencillo. El Señor lo que quiere de nosotros es que Él sea el centro, lo que meditábamos ayer. El Señor cuando dice qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de los cielos, en un lenguaje nuestro hoy diría, qué difícil le es al que es apegado a las cosas materiales, el que pone allí toda su esencia, toda su felicidad, toda su realidad, qué difícil le va a ser la salvación. Y pues claro, es ciertamente lógico, porque si ponemos en esas cosas materiales toda nuestra felicidad y todo nuestro interés, pues no vamos a procurar y no vamos a luchar en serio por alcanzar ese reino celestial donde está nuestro verdadero tesoro, donde está la mayor riqueza, donde tiene que estar lo más importante para nosotros. Por eso que continúa la lectura diciendo que Pedro le dice al Señor, Señor, pues nosotros sí lo hemos dejado todo por ti, entonces, ¿qué nos espera? Y es cuando el Señor dice, pues entonces vas a obtener mucho más de lo que dejaste. El premio va a ser mucho más grande y termina el Evangelio de hoy diciendo que todo esto será en la vida eterna, heredará la vida eterna, dice literalmente el Evangelio. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, el que lo ha dejado todo por mí. Imagínense ustedes la promesa tan grande que nos hace el Señor. Imagínense si vale la pena seguir al Señor, si vale la pena tenerlo como el centro de nuestra vida, como el más importante, como el esencial en nuestra existencia, si su promesa es que vamos a obtener recompensa en este mundo terreno, es decir, muchas bendiciones espirituales y materiales, pero lo más importante que vamos a heredar la vida eterna. Somos los hijos predilectos de nuestro Dios y los hijos predilectos son sus herederos. Nosotros somos sus herederos siempre y cuando lo apostemos todo por Él. El Señor es fiel y si nosotros somos fieles a Él, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, Él permanecerá fiel a nosotros. Entonces, a tenerlo como el centro de nuestra vida, a cumplir con lo que Él nos pide, a querer agradarle en todo, y hoy nos promete en este texto del Evangelio, al final del capítulo 19 de San Mateo, que el premio será la herencia del reino, la herencia de la vida eterna. Amado Señor, gracias por esta palabra, gracias por recordarnos que somos los herederos, que somos tus predilectos y que si hacemos lo necesario, la opción por el reino, obtendremos salvación y vida eterna. Para hoy, derrama sobre nosotros tu gracia, tu presencia y poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.